Entonces, el azar podía ser eventualmente eso, dados, y sabemos que hoy quedó esta estructura, y es la que vamos a hacer hoy, que empieza con este fraseo, que ya lo tenemos listo. Y lo que hace es poner, o yuxtaponer piezas ya previamente estructuradas. En el caso de la improvisación, un poco más, en el caso de David Zambrano, estos postmodernos, ese azar persiste como herencia de Croninger, pero existe una libertad en el vocabulario de expresión mucho más allá que eventualmente del código ya establecido. ¿Sí? Entonces, si partimos de la idea de que tiene que haber cuerpo, tiempo y espacio para que ocurra danza, y teatro y tantas otras. Sí, ¿qué tan necesario sería en ese sentido el no movimiento o el movimiento? Hay un movimiento francés, tan curioso, un movimiento francés que dice una aproximación, los franceses, una especie de nueva escuela, no realmente tan estructurada. Hay realmente un autor que habló de eso, que es Jerome Bell, ¿cierto? Sí, un coreógrafo que empezó a hablar de la eliminar justamente ese valor expresivo más importante de la danza, que es la motricidad expresiva, justamente quitarlo, como en la música es el sonido, como la práctica de expresión visual, sustraer ese elemento de motricidad que quedaba. Y espectáculos tremendamente aburridos, eso socavó pues, un poco el deseo y el interés que podía tener la gente en el arte. Claro, mi criterio también, pero un poco pasa cuando, ¿cómo se llama esta artista visual colombiana que es médico? ¿Recuerdas? Livia Posada. ¿Cómo? Livia Posada. Un poco lo que pasó con Livia Posada en el Museo de Arte Moderno cuando vació el museo recientemente, hace un año. O sea, y dejó los marcos, o sea, la línea donde estaba el cuadro, todo el museo. Y la gente se sintió defraudada. Posiblemente, yo creo que es un coqueteo, un guiño, para quienes estamos en el arte podemos entender un poco lo que trata de hacer Livia Posada allí en esa propuesta, pero la gente, el público se sintió timado y la gente salía espantada y posiblemente no regresa más nunca al museo. No sé si el museo lo merece o la institución museística lo merece y el arte está en otro lugar, no necesariamente colgado en las paredes, no lo sabemos, no vamos a entrar en esa discusión. Pero en el caso de la danza, como no movimiento, me parece más interesante algunas intervenciones que hizo este mismo coreógrafo. Les relato una bailarina de la Ópera de París que había bailado por muchos años, estoy hablando de 30 años bailando en la Ópera de París. Llegó como a cierto nivel, porque hay estratos, ¿cierto? Entonces pues pasa como cuerpo de baile, después pasa como solista, hasta principal. Y ella no llegó a principal, pero llegó un poquito más abajo, porque no tenía todas las condiciones para llegar a principal. Además había mucha competencia, ¿cierto? La chica, claro, la chica esta que aparecía solita, desnuda, era la principal. Pero esta otra, muy interesante, muy bien dotada, hace un performance y es la despedida, es la última vez que va a bailar en su vida. Y ella llega al escenario y explica, dice, bueno, yo he bailado por tanto tiempo, me llamo fulana de tal, me gusta el helado de chocolates, no sé, ¿verdad? Y este es mi último espectáculo y quise mostrarlo. Entonces llega literalmente el escenario de la Ópera de París, podemos imaginar una escenografía corporal maravillosa, ha bailado toda su vida allí desde niña y aparece vacío, una caja vacía y desaforada, pues sin aforo, quiero decir sin patas, sin bambalinas, y aparece ya con su botella de agua, sus zapatillas y un micrófono y empieza a describir cuál fue su vida y esa es su performance. Su último performance es contar su vida ahí en el escenario. Y es muy poderoso porque la posibilidad de presentar ese espectáculo creo que se hizo esa vez, no sé si una segunda vez, pero después rechazó porque no era realmente su despedida, no lo quiso volver a hacer. Y la cosa es que ella dice, yo siempre bailé, por ejemplo, Giselle es mi ballet favorito. Y en mi ballet favorito yo hice, qué sé yo, la bailarina 4 del lado derecho. Y sabe la música de memoria con el micrófono y la ves parada haciendo lo que hace esa bailarina, no danza, ¿sí? En el coro de ballet
terminan siendo muchas de estas bailarinas, terminan siendo escenografía, se funden con el fondo. Como los wallflowers, cuando las mujeres están sentadas en los bailes y esperan que las saquen a bailar, que se llaman wallflowers porque se parecen a las flores que hay pegadas al papel tapiz. Se llaman wallflowers, las que esperan ahí por horas y nadie las saca. Bueno, y ella se queda ahí, se queda así y canta. Horas, no pasa nada porque efectivamente ella no hacía nada hasta que pasaba la solista. Entonces ella dice, ¿y aquí pasaba la solista? Y yo hago así, otra El cuerpo de baile. claro, y hace de cuerpo de baile, y ahí es donde visualizamos el poder de este cuerpo de baile que era el soporte de aquella coreografía y realmente no era nada a nivel motriz. Entonces esa es la reflexión que él hace a partir de la no danza. Mucha gente ha intentado en el mundo decir, bueno, no, yo soy más ácido, entonces yo no bailo porque le quito la motricidad a mi expresión y me paro en el escenario y no pasó nada, ¿cierto? Tiene otro sentido. Mucha gente trató de imitar o participar de esa escuela, pero el sentido real más fuerte podría ser esa idea de visibilizar lo que no ocurre y que lo estamos mirando ahí. Ese es el poder realmente de Dios. Como ponerlo en el primer plano. Claro, evidenciar. ¿Y qué pasaría eventualmente en prácticas que el foco no está puesto en el intérprete, sino en ciertas artimañas que hace el coreógrafo para que se genere una danza con el público? Con el público, dices. Sí. Realmente hacer del público el cuerpo de la danza, Sí. por ejemplo, como podría ser un flash mob. ¿Cierto? Pensemos, cuerpo, tiempo y espacio. Pensemos que hay grupos o colectivos de creación previos a esa idea del bendito flash mob que nos llaman todo el tiempo acá de la alcaldía al programa que podemos hacer un flash mob esta tarde, no se quede en la alcaldía por la vida, cualquier cosa, ¿cierto? Y decimos siempre que no, porque además no hay ningún tipo de organización, ningún tipo de curaduría, ninguna intencionalidad de un artista que firme eso. Por eso termina siendo como un acto de funcionarios. En el caso, particularmente antes de eso, existe un colectivo que se llama Improve Everywhere, que apareció antes de que aparecieran estos flash mob, y este Improve Everywhere hacía básicamente eso, convocatorias cuando aparecen las redes sociales y utiliza las redes sociales como parte del protocolo de la coreografía, y les dice en las redes sociales, nos encontramos en la estación Grand Central de Nueva York a las 3:30 y solamente nos vamos a quedar detenidos. Grand Central es una zona de pasos, es una encrucijada, pasan miles de personas todo el tiempo, nadie se puede quedar parado, no te puedes quedar para que lleven, y la convocatoria era quedarse parado. Entonces ven que la convocatoria ordenó con un protocolo coreográfico a un colectivo no entrenado como cuerpo entrenado, pero sí capaz de seguir una instrucción que tiene algún despliegue de tipo y lógica coreográfica. Al quedarse detenidos, condena al resto de la gente que no fue convocada a ser espectador de esa manifestación. Entonces ve que de alguna manera, tanto como el espectador advertido o el no advertido, terminan siendo parte de la propuesta. ¿Cierto? ¿Y qué tanta validez tendría ahí entonces la cuestión del movimiento? ¿Importa realmente eso en ese caso? Yo lo que digo es, Improve Everywhere está inscrito en la institucionalidad danza. En este caso, ve que se trasciende eso. No importa si es danza o no. Entonces, no importa, si fuera danza, básicamente tú esperas que algo pase con la motricidad expresiva. Pero en este caso es una manifestación que trasciende el problema de las disciplinas. Es performance. Sí, tiene algo de, ¿qué más? De dramatismo a la manera de actuación, o sea que entonces, de nuevas tendencias de teatro. O sea que en ese sentido, danza quedaría escrita solamente en el formato de las bellas artes. Estas otras no. Por lo general, como denominación, sí. Y hablamos ahora más bien de prácticas estéticas, ¿viste? Más que efectivamente de danza o de formas de teatro. Hablamos de otro tipo de prácticas. Sin embargo, la danza sugiere que esa preparación para la disciplina no es lo mismo pensar que le das un violín a alguien y va a componer algo de música y lo vendemos como música. O sea, no todo es arte y todo es arte, supuestamente, ¿cierto? Entonces, no le vamos a dar eso porque esperamos que el que maneje ese instrumento tiene una preparación, una intencionalidad, ¿cierto? La misma fórmula que te dije, una intencionalidad estética, un régimen, digamos, técnico que lo soporte, igual arte, ¿cierto? Esta fórmula
igual de las bellas artes, posiblemente inscribe a la danza como disciplina, pero no el resto de las prácticas corporales. Sí, Jorge, perdón. Bueno, yo tengo una pregunta porque me la he hecho en música y quiero saber cómo sería en la danza, que creo que es muy similar, y es sobre el significado. Hay una serie de gestos, de signos, que... Jorge y yo hemos hablado de esto, como que estamos de acuerdo en lo que Y entonces, hay una serie de signos que pueden significar algo, pero escribí algo que pusiste ahí, que dice, la danza es mucho más que sus valores constitutivos. O sea, aunque puede haber unos significados de ciertos signos históricamente dados, pues la obra misma como que revienta eso y va más allá. Y entonces yo le quería preguntar sobre eso, sobre el significado en la danza. Yo voy directamente a lo que Jorge quiere escuchar, que me parece que además estamos de acuerdo en eso, y es que eventualmente muchas de estas manifestaciones se referencian a sí mismas, ¿cierto? Y ese poder que tiene, que a veces es degustado básicamente por la gente del arte, porque nos inscribimos pues en la institución arte, sobre todo disfrutamos muchísimo de esa autorreferencialidad, pero no nos descuidamos porque nosotros mismos disfrutando de eso nos convertimos en el espectador y postulamos un posible espectador que esperamos encontrar en la butaca cuando nos presentamos. Entonces la obra que yo hago en el fondo, aunque pareciera que me importara a mí, solamente a mí, nada más que mí, yo a través de mi propio ser interior, cuando yo lo estoy haciendo de alguna manera me estoy autoobservando y en ese momento posiblemente el significado que es de tipo privado, propio, íntimo, lo espero esa respuesta de igual poder en un espectador que me está mirando. Porque eventualmente en el caso de la danza hay un elemento muy, muy importante que poco se habla de él, que es el espejo. En otras manifestaciones existe, puedo coger el violín para aprender técnica de violín, veo el espejo a ver cómo están los dedos, la mano, pero en el caso del bailarín es una cosa casi, pero es una tiranía, es la tiranía del espejo. Y el espejo de alguna manera me refleja a mí como Rey Sol, porque yo termino diciendo, sí, estás bien, no estás bien, sí, estás bien, no, mejor aquí, estira acá, mejor. Y me acondiciono porque trato de condicionar la mirada a todos ustedes que me están mirando, de manera que ustedes vean exactamente lo que yo quiero que ustedes vean. A diferencia eventualmente del teatro, ponga a un actor a repetir lo mismo en la escena siguiente, no porque estaba pasando por un proceso de creación distinto, pero en el caso del bailarín, el problema de la aparición formal es tan fuerte que por eso demoramos tantos años insistiendo en el mismo pasito una y otra vez, hasta que logramos liberarnos de la técnica y aparecen cosas nuevas. Pero aún esas cosas nuevas son otra vez rigurosamente supervisadas por el espejo, que son ustedes mismos. Entonces esa idea de autorreferenciarnos como disciplina, yo creo que sí ocurre, nos gusta, lo sentimos, pasa, eso es lo que es en el fondo danza, artes tan abstractas como las nuestras, música y danza particularmente, pero también en el fondo cuando lo estamos creando, lo estamos ejecutando, estamos postulando una manera de ser leídos y en ese momento ya se convierte en una relación de espectador y artista. Pero hay un significado en los movimientos. Si por ejemplo, si lo esperamos del otro y estamos estableciendo ese diálogo, estamos estableciendo un código y ese código tiene una lectura de algún signo que esperamos sea leído. En el caso de la danza, muchos de estos gestos significan, por ejemplo, en el caso del ballet, hay una gestualidad que conocemos, pues, si ven ustedes un ballet a veces no lo ven, pero es como una especie de ejecución casi del mimo, utiliza mucho mimo también. Por ejemplo, cosas como me quiero casar, entonces la bailarina dice así, ¡pum! Y dice, claro, se quiere casar. ¿Con quién? No, me quiero con alguien hermoso. Y bailamos. Este significa bailar. Entonces, cuando aparece, qué sé yo, en Romeo y Julieta aparece la Capuleto, aparece y ve a todo el mundo triste y dice, bailemos. Es un gesto que tienes que reconocer si lo conoces. Si no lo conoces, pues está frito. Te queda solamente, qué bonito, ¿cómo hace?
pero realmente significa cosas. Entonces mira que hay una correspondencia entre la gestualidad y un significado, un solo significado. Pero yo creo que la gestualidad trasciende ese asunto, porque como motricidad es mucho más atractivo. Sí, la mía es muy sencilla. ¿Me puedes volver a explicar el concepto de volumen en el cuerpo? Sí, eventualmente muchos de los gestos de la práctica ocupa el cuerpo y la manera de manifestarse en el espacio a través de la forma, pero esa forma ocupa un espacio, digamos. Ese espacio Pablo lo llamamos volumen. Como hablamos de esta cosa de los huecos, por ejemplo, ¿qué tantos huecos puedo hacer yo en este espacio de eso, como si fuera una especie de esponja, y que llamamos danza, un espacio lleno de huecos? Porque en ese momento, en la medida en que nosotros más determinamos el espacio donde bailamos, eventualmente ese volumen crece o se minimiza, o eventualmente hay menos movilidad, pero ese gesto tiene una manera de aparecer, de ocupar el espacio. No solamente el espacio como domicilio, como sitio, como lugar, sino también como conquista, porque se convierte básicamente también en gesto. No lo vemos, pero sí lo vemos. En escena lo vemos, es un espacio muy concreto. En un bosque, no solamente porque nos dicen que es un bosque, sino que es capaz de crear un bosque, o un desierto. Se puede hablar de una cinética danza, o del silencio, ¿no? Está hablando del gesto, pero el gesto también declina en un silencio. O sea, ¿cómo la quietud en este caso, una pausa, claro. Y eventualmente muchas de las cosas más significativas en música tienen que ver con lo que no suena, como ese silencio que es tremendamente expresivo, a veces puede ser tremendamente agotador. En el caso que hablaba Michael arriba, en este momento, lo de la no danza, no era la movilidad solamente, sino como rebeldía. En el caso de Jerome Bell también tenía que ver mucho más con eso, pero en este caso la pausa es una cosa importantísima, ese silencio del cuerpo en reposo es muy significativo, porque además reposa no solamente en posición de descripción anatómica como un médico, ¿cierto? Esta es la posición anatómica que describe si los dedos, si la falange está distal o proximal, como si fuera un cadáver. ¿Cómo describe un cadáver los médicos cuando la gente dice, bueno, no, está proximal, distal, el cuerpo apareció como una bala en tal sección? No solamente esa posición, sino que eventualmente el cuerpo reposa en alguna otra forma que puede ser similar con signo. Entonces, me parece que eso también es una manera de acentuar a través del tiempo, de ese valor temporal, acentuar la coreografía. Y puede haber una quietud tensa, claro, quietud reposada. Claro. Perdón. A mí pues, desde la plástica, uno, pues es que me causa mucha curiosidad eso que decías de la Capuleto, que es esto y de Vallejo, que si uno no sabe ese signo, pues uno queda frito. Pues, uno desde la plástica puede aprender a leer una cantidad de signos o símbolos pues hermenéuticamente contenidos dentro de una imagen, un movimiento, qué sé yo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros hablamos con cierta proximidad a la danza desde performance, pero no sería como tan importante que dentro del movimiento de la persona que está haciendo una performance, la lectura de todo el público sea igual, ¿cierto? Porque pues puede que a esa persona le mueva un sentimiento, pero a aquella le mueva otro, wow, o allá quienes ni les movió nada, ¿cierto? Pero entonces yo pienso que el bailarín de alguna manera se autoflagela ante esa posibilidad de transmitir o no ciertos movimientos o gestualidades que puedan ser traducidos. Mira, por ejemplo, ¿recuerdas aquel performance de la Abramovich, de Marina sentada en el museo y que le cae el ex marido, ¿se acuerdan? Eso es una maravilla. ¿Saben de qué les hablo? Suena muy cotidiano, pero sí, le cae el ex marido que no esperaba. Tienen vida artística por muchos años, se separan como pareja artística, ella cobra una fuerza tremenda. Claro, y entonces en un performance, ella está sentada allí, no sé si fue el MoMA, no recuerdo, pero en todo caso está sentada en su mesa
y le llega a toda la gente del público, hacen filas en Nueva York, y la gente se para, como cuando ¿se acuerdan aquel gurú, aquella señora gurú que la gente la abrazaba y ella lloraba? Era una gurú y pasaba gente, ¿cierto? Un poco pensando en esa idea de que en el encuentro, que tiene una connotación que podría ser sanadora, estética, reveladora, confrontadora, en fin, todas las connotaciones, aparece una persona y se va sentando y se queda con ella nada más, y ella lo único que hace, su acción física, no es movimiento, su acción física es solamente confrontar, ¿cierto? Nada más mirar, nada más. Y hay una interacción que empieza a ocurrir allí. Es la intención de Marina, por ejemplo, utilizar tensión, fluidez, y luego, por ejemplo, tensión, fluidez. No es interés eso. No es interés si cuando pasa la columna hizo un zigzagueo. No es interés de ella vibrar mientras eso está pasando. No es interés de ella reaccionar y voltear la silla. Me explico, esa es un poco la idea de la danza. En el caso de ella, ¿cuál es realmente el momento estético? O sea, ¿cuál es la importancia estética de eso? Realmente esa lógica del encuentro, ¿cierto? Sí. Y eso es como también muy revelador, el performance. Las lágrimas, ¿cierto? Claro, entonces cuando aparece el hombre, rompe incluso su propia premisa y termina abrazando al mar, ¿cierto? Termina como viéndolo, cogiéndolo, no sé qué. Y él se pare desolador y ella queda vuelta triza, ¿cierto? Ese momento dramático que pasa, que es, pues podría exponernos a eso, es absolutamente espontáneo y natural, es real. No es una representación, esto es totalmente ficticio. Lo bonito de la danza es la artificialidad de la danza. Bueno, y entonces en ese sentido, ¿cómo tendría cabida prácticas como la de la improvisación? Que tampoco el interés es tensión, fluidez, sino lo que acontece. Claro, ¿y por qué no? El problema ¿cuál es? Escribirle una etiqueta. No existe, independientemente de lo que yo he dicho. Esos son valores. Quienes llegan, por ejemplo, a la improvisación teniendo este tipo de información o de formación, hará eventualmente un producto que se le parezca o provenga de Pina Bausch. Jamás utilizó teatro, ni clases de actuación, como la gente dice, bueno, es que es danza teatro, y hay un profesor de actuación. Mentira, toman clase de ballet todos los días. Todos los días toman clase de ballet y danza moderna. Alemán, no más. Pero la manera como ella encuentra esos insumos de bailarines tremendamente entrenados para muchas cosas, ocurre en ese encuentro. Hay una escena maravillosa donde está todas las obras duran 4 horas, ¿cierto? Pero entonces hay un momento, una escena donde uno de los bailarines, la gente ya está muerta de cansancio, el espectador y este lado, estamos muy agotados, muy alemanes, y aparece eventualmente uno y dice, ¿pero qué? ¿Qué quieren ver? ¿Quieren ver doble pirueta? Y el tipo está súper entrenado. ¿Y qué quieren ver? ¡Ponche! Sí, y hace cosas de técnica. ¡Ay! Mortal atrás. Hace cosas acrobatas. ¿Qué es lo que quieren ver? Ya pagaron por eso. ¿Qué quieren ver? ¿Qué más quieren ver? Digan. Empieza a tentarlos. En esa relación es muy interesante la confrontación con ese público. El problema no es la danza en este caso. La coreografía está propuesta más bien como una pauta de improvisación y se recrea en esa pauta. No se recrea en otra cosa. Provienen de danza. Pero otras personas, la Marina, yo no sé si tomó clases de ballet, pero proviene de otro lugar. Esas experiencias coexisten sin etiquetas en este momento, son prácticas. Y si Espontáneo. Y si estas prácticas del performance no son como legitimadas como danza. ¿Quién dijo que no? ¿Y por qué? ¿Para qué legitimadas como danza? Están legitimadas como performance, tienen su propia etiqueta. Si de etiqueta se trata. No, pero déjame terminar. Okay. Si estas prácticas de performance que no están legitimadas como danza coexisten con cuerpo, tiempo y espacio, ¿qué tanta importancia tendría hablar entonces sobre un discurso de danza contemporánea? Si a la vez... ¿Qué vigencia tiene? Sí. Hablar entonces sobre un discurso de danza contemporánea si se habla de una pluralidad también del acontecimiento, de lo que pueda suceder. Porque es posible que exista como práctica. Hay gente que le interesa, la consume, la practica y la transmite. Como transmite ahorita el mapalé, o como existe todavía el sancocho de pescado. Todos nos podemos comer. O sea, que en ese sentido yo como espectador puedo ver un performance y legitimarlo como danza.
Porque el cuerpo tiempo es tendría, no solamente por eso, no solamente por eso. Recuerda que hablábamos un poco del entrenamiento, la creación y la transmisión. Esa manifestación que quieres etiquetar, digamos, participa de esos códigos. Posiblemente el producto se les parece, el performance de Pina Bausch y el de Marino, posiblemente se parecen, pero pertenecen a tradiciones distintas. Y posiblemente se le parecieron en este discurso, pero en otros discursos no. Tú ves, por ejemplo, Ifigenia en Taulis y no tiene nada que ver con consagración de la primavera. Es otro discurso. Y, no se le parece, y se parece menos a Marino. ¿Y qué pasa en la contemporaneidad cuando se borran las barreras de los discursos de las instituciones de danza, plásticas, etc.? ¿Y qué pasa con eso? Pues en ese sentido yo podría nombrar un performance como danza. Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Provienes de esa tradición, digamos. ¿Quieres inscribirlo en esa tradición? No, es más desde la cuestión de eliminar barreras. Hay una motivación, debe ser mayor que eliminar barreras. O sea, la meta no puede ser eliminar barreras, la meta debe ser una motivación de creación, que si elimina barreras por ahí derecho, chévere, pero debe ser una motivación de creación. O sea, lo que digo, ninguna creación per se, en mi opinión, per se sustenta solamente por el hecho de vamos a ser rebeldes, vamos a ser diferentes. O sea, yo no sé si es una motivación lo suficientemente importante como para crear una nueva etiqueta en la que no milite nadie, o la que, no lo sé, pero, por ejemplo, un movimiento como el dadaísmo, que es una cosa incluso mucho más extrema, cuando la gente militaba en ese movimiento, en esa idea de unir eventualmente lo irreconciliable en un mismo discurso, eventualmente la falta de lógica, o el teatro del absurdo, vaya usted a saber. Pensemos que son manifestaciones que coinciden en que la coexistencia, que aparecen allí, pero no todo el mundo participaba en eso. Frida para alguna persona era surrealista, pero para otra persona es una artista naif, una señora que pintaba en su casa. Por ejemplo, Frida Kahlo está sacada del Museo Sumaya de México, es uno de los museos más importantes. No entra ella ahí. Me lo dijeron, sí, directamente a la mujer. No, es que no nos gusta, no está, están todos. Están todas, las fantásticas, está la Barro, está la Carrington, todas están. Pero ella, en el Museo Sumaya, que es Sumaya es el nombre de la esposa de Carlos Slim, ¿cierto? En Plaza Carso, Carlos Slim. Sumaya, Carlos y Sumaya, ¿cierto? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que... Sí. Deja preguntar. no quiero decir, es profe. Pero no solo. Pero yo creo que deberíamos Tienen muchas sesiones más adelante, muchachos. Y no es justo que todo me caiga a mí. Quería hacer un comentario. Esta tensión entre coreografía e improvisación, que hay muchos coreógrafos ahora que trabajan en lo que se llama coreografía abierta, que es justamente una forma híbrida. Por ejemplo, Forsyth está coreografiado el uso del azar, que se interponga para que los bailarines improvisen. Hay improvisaciones cada cierto tiempo, nadie sabe lo que va a pasar allí, pero están marcadas y están pautadas de alguna manera. O sea, es un manejo del azar controlado y son coreografías abiertas. O sea, la coreografía misma no está toda lista y es como una mezcla entre coreografía e improvisación. Sí. Como formas híbridas. En el caso, por ejemplo, del teatro, mucha gente podría pensar que el libreto telefónico podría ser un protocolo de dramaturgia. ¿Por qué no? Está ordenado alfabéticamente. Vienen las A, después las B, las C. ¿Por qué no? Los diccionarios. Los diccionarios. ¿Por qué no es un protocolo de dramaturgia? Sí. Porque dramaturgia tiene que ser yo hablo, usted habla, yo hablo, usted habla, yo hablo, conflicto, sale por la derecha. Pero entonces en ese sentido también quedaría eliminado pues como las cuestiones técnicas o analíticas para hablar de danza. Pero sí, puede ser. Esa es una danza, lo que digo es no te preocupes un poco por la etiqueta de dónde está ubicado el movimiento, realmente la creación supera esa disciplina. El maestro tiene por ejemplo un performance en el que rueda esta cosa giratoria que es como una especie de carrete de hilo gigante, ¿cierto? Y hay una acción de rodar eso.
porque es una relación además con el colectivo por donde va transitando. Describe cosas, describe carriles, pues hay una cantidad de elementos. Yo decía, está bailando, lo puedo describir desde la danza, podría ser un artículo que diga sobre la danza y hablo sobre todos los elementos y lo justifico desde allí. Lo puedo justificar desde una acción política, claro que lo puedo hablar de una acción política. Lo puedo decir sobre eventualmente que hay un elemento dramático, eventualmente por el habitante de calle que suele andar por las calles con cosas. Yo no sé por dónde lo puedo justificar y si es necesario hacerlo. Es una creación, independientemente de donde esté la de una creación. Sí, última pregunta. Sí. Cuando uno escucha un sonido de la plástica, nosotros tenemos a partir del sonido crear ritmo con la cultura. Pero con la danza pasa algo completamente distinto. Yo pienso que la danza es como ese lenguaje de la música, que desde que suena, el bailarín tiene ese don de darle como ese significado a cada ritmo y a cada sonido que tiene la música. Y me pasó algo muy curioso contigo, porque como eres bailarín profesional, tienes esa majestuosidad. No sé, dices como algo, como cuando tú dices que la danza atrapa y es un entretenimiento entre un bailarín y el espectáculo. Es algo que cuando tú sabes manejar muy bien el cuerpo, a medida de que te mueves, no siempre como que esa rítmica que parte también del sonido. Mira que la aproximación a ella, su explicación es a partir de una relación entre música y movimiento, que no siempre sucede de la misma manera y de manera directa. Tenemos danzas sin música particularmente y con una manera particular, utilizando ritmos internos que podrían de pronto establecer una especie de ciclo. Recuerden que tenemos que respirar para bailar, eventualmente eso determina también una forma de ritmo, ¿cierto? Y de frase. Y de frase, claro. Hay muchísimas gracias a ustedes.